Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que lo traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse al cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto en un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Amados, en el año 203 después de Cristo, en la ciudad de Cartago, hubo una joven madre que estaba sentada en una celda de prisión, esperando el día de su ejecución. Su nombre era Perpetua. Ella no estaba allí porque él robó, no fue porque fue por violencia ni por rebelión contra Roma. Ella estaba allí porque pertenecía a Jesucristo. Su padre, recuentan esta historia, que su padre venía a ella una y otra vez, llevando en sus brazos a su hijo recién nacido, suplicándole que pensara en su familia, en su futuro, en su vida. Las mismas autoridades romanas le dieron un camino fácil hacia la libertad. Ella lo único que necesitaba hacer era ofrecer un pequeño acto de lealtad al César, pronunciar una sola palabra de negación, y ella podía regresar a su casa donde su recién nacido. Casi no le hubiese costado nada, pero Perpetua vio lo que ellos no podían ver. Ella entendió que la fe en Cristo no es una etiqueta que tú te puedes colocar y que tú te puedes remover. No cuando se vuelve específicamente algo peligroso. Amados, esto es una nueva identidad creada en la gracia. Y ella responde con una claridad serena e inconmovible. No puedo ser llamada de otra manera que lo que soy, una cristiana. Esa historia plantea para nosotros una pregunta importante. ¿Qué produce tal devoción? ¿Qué hace que alguien atesore tanto a Cristo? Mucho más que la comodidad, mucho más que la seguridad e incluso la vida misma.
que transforma a personas temerosas en adoradores valientes. Amados, esa no es en primer lugar una historia acerca de la fortaleza de una mártir. Es una historia acerca del poder de un Salvador. Y eso es exactamente lo que nos lleva hoy nuestro texto. Porque cuando nosotros llegamos a Juan 19, estos versos 31 al 42, el drama público de la crucifixión ya había terminado, como predicamos el domingo pasado. Las multitudes ya se están dispersando, los gritos ya han cesado y Jesús, su cuerpo, está ya siendo muerto. Pero Juan reduce nuestros pasos para no avanzar muy rápido y dirige nuestra atención a detalles que a primera vista parecen ser pequeños, pero que juntos revelan aquello mismo que produce personas como Perpetua. Un rey puesto en una tumba en un huerto. Juan nos muestra que aún en la muerte Jesús reina como el Cordero prometido. Y un rey sepultado, asegurando nuestra salvación y demandando nuestra adoración. Nosotros vemos claro que Juan dirige nuestros ojos a dos escenas que anclan nuestra esperanza en el cuerpo traspasado de Cristo que cumple las Escrituras y el cuerpo sepultado de Cristo que revela su realeza. Los versos 31 al 37. Nosotros podemos ver que la semana pasada oímos esta declaración que cantamos hoy triunfante de nuestro Salvador desde la cruz. Sus últimas palabras fueron que tetelestai, consumado es. Pero su obra redentora sigue avanzando. Juan nos está invitando a continuar en esta escena, cambiando hacia la escalofriante y urgente eficiencia de las demandas religiosas. Los líderes quieren que las cruces sean despejadas antes de la puesta del sol. Las fiestas judías, la celebración debe de continuar. Eso nos muestra el texto. La tierra no debe de ser contaminada, se debe de mantener santa. La ironía continúa siendo insoportable en este momento. Hombres meticulosos en cuanto a la pureza ceremonial, mientras el verdadero Cordero de la Pascua cuelga sin vida delante de ellos. A ellos les preocupa que los cuerpos profanen el día de reposo y sin embargo acaban de entregar a la muerte al Señor del día de reposo. Amados, esto es lo que hace el pecado. Ciega por completo nuestros corazones mientras pule el exterior de nuestras vidas. Así que se da la orden, rompan las piernas, terminen rápido, dale, avance. Los soldados entonces se mueven de cuerpo a cuerpo, hierro contra hueso. Amado, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ver a alguien cuando cae en el suelo, su cabeza da contra el suelo y hasta nuestro cuerpo retumba del dolor como si nosotros lo hubiésemos sentido? Esta escena se siente similar. ¿Se pueden imaginar el hierro dando contra los huesos? Ese sonido, ese estruendo, como si fuera de juicio. La maquinaria de Roma está haciendo lo que ha hecho por tantas veces anteriormente. Cuando llega el momento de quebrar las piernas de Jesús, los soldados notan que no hay ningún movimiento, ninguna respiración, no hay necesidad de apresurar la muerte porque el Cordero inmolado ya ha entregado su vida. No fue necesario quebrar ni un solo hueso. Amado, esto no es un detalle pequeño.
Esto nos permite a nosotros escuchar a la distancia en el Antiguo Testamento el Salmo 34, versos 19 al 20, que nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. David Mathis es un profesor principal en Desiring God, habla de esto. Dice: muchos lectores hoy en día difícilmente saben qué hacer con estos huesos no quebrados. Ya no atribuimos mucho significado simbólico a los huesos como lo hacían los antiguos. Nos rascamos la cabeza ante la promesa de Dios de guardar todos sus huesos, como si fuera una promesa reconfortante para alguien que ya ha muerto. Pero en la Biblia, los huesos a menudo están llenos de la médula de significados figurativos dependiendo del texto. Desde Génesis, pasando por el éxodo de Egipto hasta la tierra prometida, los huesos de José, que nosotros vemos en Génesis 50, viajaron con el pueblo de Israel. Como un vívido sermón continuo que gritaba: Dios ciertamente visitará a su pueblo. Él atesoró sus huesos porque él confiaba en la resurrección corporal. Eso nos lo dice a nosotros Hebreos 11, verso 22. Él es uno de los padres de la fe. Justo al lado de esa promesa está el mandamiento de la Pascua que nosotros vemos en Éxodo capítulo 12, verso 46. El Señor ordenó acerca del Cordero Pascual: no quebrarán ninguno de sus huesos. Las instrucciones de la Pascua, escritas siglos antes de que en la sangre de los corderos que fue derramada y en la urgencia de esa noche de Éxodo que el pueblo de Israel tenía que salir, ahora están en pleno color de piel en la cruz. Dios ha estado contando esta historia por generaciones. Un detalle que parecía pequeño hasta que Dios lo llenó con siglos de significado. Luego nosotros escuchamos de Ezequiel en el capítulo 37 y ve huesos secos vivir otra vez. Apuntando nuevamente a lo que el Salmo 34 leímos: guarda todos sus huesos. Moviéndonos, amados, a nuestra esperanza más allá de la muerte misma. Los huesos intactos se convierten en una promesa silenciosa. La aflicción puede matar, pero no puede derrotar. Dios levantará lo que le pertenece a Él. Así que cuando Juan nos dice en el capítulo 19, verso 36, que las piernas de Jesús no fueron quebradas, eso no es un detalle pasajero. Es el primer destello de la Pascua en la oscuridad. El Padre está guardando el cuerpo de su Hijo justo porque la resurrección viene. Por largo que se sienta ese sábado santo, es solo cuestión de tiempo para que Cristo resucite. Amados, ¿acaso esto no es asombroso para nosotros? El mismo Dios que protegió los huesos de José por tantos años, que dio vida a los huesos secos, que guardó sin quebrar los huesos de su Cordero Pascual, ese es el Dios que resucitará juntamente con Cristo. Amados, ustedes van a resucitar con Cristo. Así que, en tus días más difíciles, aférrate a la esperanza. Sí, la muerte y el dolor son reales, pero para todo el que confía en el Cordero,
nunca son el final de la historia. Dios está velando por tu futuro, por el día de mañana. Y la ayuda está más cerca de lo que imaginas. Todo es una sola y hermosa historia. Un cordero, un Dios fiel que honra cada pequeño detalle de sus promesas. Esto es donde aterriza para nosotros, amados. Si tú lo piensas, si Dios dirigió a esos soldados romanos, si su cronómetro perfectamente trabajó la muerte de su propio hijo, si aseguró que sus huesos no fueran tocados, que permanecieran intactos para cumplir un mandato de siglos antiguos, amados, entonces tus luchas no están ocurriendo sin su supervisión. Y tu futuro está absolutamente seguro. El sacrificio de Jesús lo dejó completo, lo terminó completo, para que tu salvación también te pueda hacer a ti completo. El Padre que guardó el cuerpo de Jesús guardará cada promesa de lo que Él ha hecho y que te ha hecho a ti. Así que cuando lleguen estos días oscuros, amados, cuando obedecer a Dios se sienta costoso, que el dolor permanezca y la espera de su promesa parece ser interminable, amados, aférrate a esos huesos no quebrados de Jesús. Es el susurro tierno de Dios. La muerte no gana. Las pruebas no tienen la última palabra y la resurrección ya es tuya en Él. Todos estamos bajo su amoroso y detallada vigilancia. David Mathis dice, como el pueblo del pacto de Dios en Cristo, no pretendemos ser inmunes a los temores, a los problemas, a las aflicciones e incluso a la muerte. Sin embargo, en los momentos más difíciles y aún en la muerte misma, nuestro Dios mantiene viva la esperanza. En Cristo Él promete resurrección al otro lado. Y Él librará a su pueblo, no en nuestro tiempo preferido, sino en el suyo. Él continúa, si tan solo supiéramos en lo profundo, en nuestros huesos, en medio de nuestras aflicciones, por severas que sean, qué rescate tan resonante viene en camino. Cuánto más dispuestos nosotros estaríamos a soportar nuestras pruebas momentáneas, incluyendo los días más oscuros y largos. El soldado no tenía idea que estaba precisamente en medio de todo esto cumpliendo una profecía antigua. Y los eventos avanzan con una lanza que atraviesa el costado sin vida del cuerpo de Jesús. Y de ahí sale sangre y agua. Y Juan continúa deteniéndose aquí mismito, inclinando como testigo ocular, solemne, dándonos a nosotros seguridad. Yo digo la verdad. Este es terreno firme sobre el cual tú puedes edificar toda tu vida. Porque al final, cuando tú piensas, ¿por qué Juan quiere hacer tanto énfasis? Porque prueba que el Verbo eterno verdaderamente se hizo carne humana. El Hijo de Dios en la carne realmente murió. No fue una apariencia, no fue simbólico, no fue solo una idea. Su corazón realmente dejó de latir. Esa lanza no fue Dios siendo cruel, fue el cielo guardando
fielmente sus promesas sagradas. Nosotros lo vemos en Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí, a quien han traspasado, y harán lamentación por él, como quien se lamenta por un hijo único. ¿Están viendo la tensión que hay aquí en el texto? Él habla, mirarán a mí sobre él a quien han traspasado. Aquí las escrituras están diciendo, Dios habla en primera persona y sin embargo el traspasado es descrito en tercera persona. Es una mezcla sorprendente de pronombres. Pero esto no es un accidente gramatical. La visión profética mantiene juntas estas dos verdades. El pastor de Dios será traspasado y de alguna manera en ese traspasar Dios mismo es traspasado. Esto encaja con lo que nos dice Zacarías 13:7. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. El pastor es el representante designado por Dios. Golpearlo a él es golpear el propósito redentor de Dios. Y de una manera más profunda y misteriosa es golpear a Dios mismo. Juan ve la lanza del soldado entrar en el costado del cuerpo muerto de Jesús y dice, ¡hey, hey, hey! Eso es. Observa este evento en estos momentos. El que fue traspasado en la cruz no es otro que el mismo Señor encarnado. El pastor herido, el hijo traspasado, Dios herido en la promesa en la persona de su Mesías. Zacarías 12 nos habla este contexto asombroso. Dios derrota a las naciones que sitiaron a Jerusalén. Él rescata a su pueblo y luego derrama un espíritu de gracia y súplica. El rescate precede al arrepentimiento. La gracia precede al dolor. Ellos mirarán al que traspasaron y se lamentarán. Pero este lamento, amados, no es un lamento de desesperanza. Es un lamento de despertar. El tipo de dolor que dice, cuando tú ves a Jesús, que dice, nosotros hicimos eso. El tipo de dolor que dice, nuestros pecados los traspasaron. Es un dolor de contrición. Y de inmediato Zacarías 13 dice, en aquel día habrá una fuente abierta que para limpiarnos, ¿con qué propósito? Para limpiarnos del pecado y de la impureza. Traspasar, lamentar, limpiar. Juan está al pie de la cruz y ve salir sangre y agua del costado de Jesús y dice, una fuente se ha abierto. Con el propósito de que los lectores de Juan no pasen esto por alto. Él mismo lo mencionó en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas, sus ovejas. Zacarías prometió un pastor herido. Jesús afirmó ser ese pastor. Ahora él es traspasado. Las ovejas que fueron dispersadas están a punto de ser reunidas nuevamente por medio de su muerte. Y cuando lo miren, verdaderamente lo miren, no verán simplemente una víctima. Verán a su pastor traspasado por ellas. Esto es lo que refleja Zacarías, que nos dice en Mateo 24
y también Apocalipsis. Ambos conectan la profecía con el regreso de Cristo. La lógica se vuelve aún mucho más poderosa. Si Israel lamentó en arrepentimiento cuando miró al traspasado, amados, ¿cuánto más se lamentarán las naciones cuando vean al Cristo exaltado regresar en gloria? El que rechazaron, el que persiguieron por medio de su iglesia, el cuya cruz sus pecados requirieron. En la cruz algunos mirarán y son quebrantados en arrepentimiento. Pero hay otros que en su regreso todos mirarán y ninguno quedará indiferente. El cordero traspasado será el rey que regresa. Amado, esto es imposible de conectar, como Zacarías habla de la limpieza en el capítulo 13, como vemos en Juan 19, esto de salir sangre y agua de su costado, mostrándonos que Jesús es la promesa de agua viva y el Espíritu. Sangre para expiación, agua para limpieza, Espíritu para renovación. La lanza no solo confirma la muerte y la humanidad de Cristo, sino que abre la vida del pacto. El soldado piensa que está en ese momento verificando un cadáver, pero Dios está abriendo una fuente. Aquí es donde se vuelve pesado en nuestros corazones. El texto no simplemente dice, lo traspasaron, dice, mirarán. La salvación comienza con mirar, no con echar un vistazo, no con analizar, sino poner nuestra mirada. Ver al Cristo crucificado y decir, en ese momento, mi pecado hizo eso. Y su gracia también hizo eso por mí. El lamento que conduce a la vida no es autocompasión, es arrepentimiento producido por el Espíritu. Y la fuente todavía está abierta. Y cada vez que nosotros vemos a un pecador mirar a Cristo en fe y llorar en arrepentimiento, Zacarías 12:10 está sucediendo otra vez. El traspasado sigue salvando. Y un día todo ojo lo verá. Si aún no te has arrepentido, hay alguien aquí que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y confiado plenamente en la obra consumada de Cristo. Amados, queda una pregunta muy penetrante para ti. ¿O lo mirarás ahora y te lamentarás en un arrepentimiento que da vida? ¿O lo mirarás entonces más luego y te lamentarás eternamente demasiado tarde? Los versos 38 al 42 nos habla de que Roma ha hecho lo que Roma siempre hace. Y un hombre sale de las sombras, José de Arimatea, viviendo en la tensión de una fe secreta, convencido en su muerte, convencido en su mente, cauteloso en su voz, protegiendo su reputación, calculando el costo de una distancia segura. El tipo de hombre que muchos de nosotros personalmente conocemos demasiado bien, porque nos vemos reflejados en él. La fe presente, pero escondida. El afecto por Cristo, pero restringido por el temor a los hombres. Entonces, cuando el rey muere y la muerte de Jesús hace lo que esperamos que haga,
trae a un discípulo temeroso a la luz. Él tanto valor da que entra en la presencia de Pilato y pide el cuerpo. Ustedes pueden ver el peso de lo que está sucediendo en este momento. Esto es una identificación pública que antes estaba escondido por temor a los judíos. Ahora se mueve a identificarse públicamente en conexión y su relación con el Mesías. Un Mesías crucificado. Él sabe que eso le puede costar la vida. Este es el fin de su anonimato, amados. Esta es la redención del estatus. La cruz ha pasado de ser algo que él observaba a la realidad definitoria de su vida. No podemos permanecer neutrales a los pies de la cruz. El Cristo su crucificado o te mantendrá escondido o te llamará a una devoción costosa. Nicodemo no se queda atrás, también viene a la luz. El hombre que una vez vino de noche, ahora está caminando a la luz del día por terminarse con una fortuna en especias en sus brazos. La obra lenta de la gracia lo ha llevado de preguntas confusas a un amor valiente. Esto es lo que produce la muerte de Jesús. Él toma corazones secretos, tímidos y calculadores y los hace valientes en afectos. Te libera de la tiranía de la aprobación humana y reordena tus tesoros. 100 libras de mirra y aloe no es una ofrenda cautelosa ni cuidadosa, es el aroma extravagante de la adoración, amados. Lo envuelven en lino y especias, ternura y honor. Amados, no pierdan la teología de este momento. Isaías había dicho que él estaría con un hombre rico en su muerte. La humillación está dando paso centímetro a centímetro, pulgada a pulgada a la exaltación. Dios no va a permitir que su santo sea arrojado al basurero llamado Gehenna. Aquel que llevó la maldición ahora está siendo tratado con un cuidado real. Aún en la sepultura, el Padre está declarando, este es mi Hijo amado. Las escrituras continúan. Hay un huerto cerca. Juan quiere que tú, tal vez ahora, cuando escuchas esas palabras, huerto o jardín, te apunte a otro huerto o jardín que se encuentra en Génesis. Un huerto porque este territorio es el territorio de nuestra nueva creación, amados. El primer Adán cayó en un huerto y el segundo Adán, habiendo aplastado la cabeza de la serpiente por medio de su propia muerte, es puesto en un huerto. La redención no es una doctrina abstracta, es el comienzo del mundo hecho nuevo. Una tumba nueva porque nadie había sido puesto allí en ella. Porque este rey no compartirá su sepulcro con nadie. La muerte no se convertirá en su residencia, solo será algo pasajero. Ese es su pasaje nada más. La tumba sin usar ya estaba predicando resurrección. En lugar de sepultura está siendo preparada como el escenario para la victoria. Y lo ponen allí deprisa, porque el día de reposo se acerca. Todo parece final, pero no es final. Aquí es donde nuestra teología debe de convertirse en nuestro consuelo para nuestra vida diaria, amados. El cuerpo de Jesús está verdaderamente en la tumba. La redención está completa.
Tú no necesitas un Salvador que todavía esté pagando. No necesitas un sacrificio que deba ser suplementado. Lo que necesitas es una obra ya terminada, completada, y es exactamente lo que tienes delante de ti. La tumba se convierte, así que la tumba se convierte para el creyente no en una prisión, sino en un lugar de descanso, bajo la promesa de una resurrección. Cuando miras de nuevo la escena, los discípulos piensan que todo ha colapsado. El reino parece enterrado. Las esperanzas que habían llevado por 3 años están envueltas ahora en lino y selladas detrás de una piedra. Y sin embargo, esta es la tumba más llena de esperanza en la historia de la humanidad. Porque Dios está obrando en el lugar escondido. Aquí es donde vives más a menudo de lo que tú puedes admitir. Es el lugar intermedio. Has visto la cruz, crees en las promesas, pero sigues esperando en el silencio. Mirando a las circunstancias que parecen tumbas selladas. Sufrimiento que parece enterrar completamente tu propio gozo. Pero la sepultura de Jesús te dice que el silencio de Dios no es la ausencia de Él. La misma providencia que movió a un miembro temeroso del concilio pedir un cuerpo, que preservó una tumba cercana, que cumplió la profecía antigua en cuidadoso detalle, es la providencia que gobierna las temporadas en que tu vida se siente sepultada. Amados, observa lo que hace el amor de este pasaje. Trata a Cristo con ternura. Da a Cristo lo que es costoso. Se acerca a Cristo cuando todo parece perdido. Este es el llamado para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Porque es fácil identificarse públicamente con un Cristo triunfante. Pero también es costoso amar a uno rechazado. Es fácil hablar de Jesús cuando la obediencia es aplaudida, pero es costoso el servirle cuando arriesgas tu reputación, tu comodidad y el control. Amados, el amor en la sepultura es la prueba del discipulado real. ¿O lo honrarás cuando no haya recompensa visible? ¿O derramarás tu tesoro cuando el mundo solo vea pérdidas? José de Arimatea da su propia tumba. Nicodemo da su riqueza. Dan lo que antes ellos preservaban para sí mismos. La muerte de Jesús ha roto su aferramiento a la autoprotección y hace lo mismo con nosotros. Ya no necesitas asegurar tu futuro está asegurado en Cristo, en un Cristo resucitado. Ya tú no necesitas proteger tu reputación, ya has sido aceptado por el amado. Ya no necesitas acumular tus recursos porque tu herencia ahora es una que es imperecedera. Amados, eres libre para vivir en amor público, valiente y generoso por Jesús. Y aun cuando la piedra es rodada en su lugar, hay una silenciosa esperanza e imparable. La tumba que lo recibe no puede retenerlo. El lino que lo envuelve pronto quedará vacío, amados. Las especias que precisamente están preparadas para preservar el cuerpo decadente de un muerto. Amados, esas especias no conocerán corrupción. El honor en la sepultura es solo el primer susurro de la gloria.
porque el rey coronado está descansando, no en derrota, sino en el umbral de la resurrección. Amados, Perpetua finalmente caminó desde aquella prisión hacia la arena. La multitud rugió, las bestias fueron soltadas, las espadas fueron levantadas y Perpetua perdió su vida en este mundo. Pero eso no es lo más verdadero de su historia. Lo más verdadero de su historia es que ya había encontrado una vida mayor. Lo que le dio ese valor no fue su personalidad, su crianza ni su fuerza natural. Fue la realidad que acabamos de ver en este pasaje. Había sido lavada por la sangre que fluyó por el costado de Cristo. Había sido vivificada por la vida que brotó del Hijo crucificado. Se había convertido en una adoradora, comprada, limpiada y asegurada. Eso es lo que Juan nos muestra hoy con este texto. Los huesos no quebrados nos declaran a nosotros que el verdadero Cordero de la Pascua ha sido dado por ti. El costado traspasado lo que proclama es que la fuente para tu limpieza ha sido abierta. La sepultura honrada nos muestra y nos revela a nosotros. Esto no es una víctima en derrota, sino un rey coronado que está llevando a cabo su redención. Y en ese momento, mientras el mundo solo ve muerte, amados, está naciendo una nueva devoción. No salimos de este texto como espectadores de una sepultura antigua, sino salimos como personas que han sido confrontadas con el amor que crea mártires, la gracia que crea discípulos valientes, la sangre que crea adoradores. Y nosotros podemos decir, no con una teología distante, sino con corazones rendidos por completo. El Cristo crucificado y sepultado es mi tesoro. Él es mi justicia. Él es mi esperanza. Él es mi rey.